Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Y no voy a estar solo, porque esta vez tengo un egregio invitado, que es Eduard Alcántara. Lo tengo al otro lado no sé, del éter internético, no sé cómo llamar a esto. Bueno, y vamos a hablar no de un tema, sino de un personaje, un tal Julius Evola, del cual no sé casi nada y lo poco que sé está muy embarullado. Pero bueno, no voy a enrollarme más y voy a dar paso a mi invitado. Allá va. ¿Qué tal, Eduard? Pues muy bien, encantado de haber recibido tu invitación. Además, a un programa, la verdad es que al que he seguido durante estos años. Y bueno, la verdad es que lo he valorado mucho porque a pesar de que bueno, no sé si por modestia dices que es como una primera introducción, un primer grado, ¿no? Para que después la gente, pues si le ha gustado de lo que le has hablado, profundice, amplíe el tema. Yo creo que profundizas, de hecho, en cada uno de los temas que tratas. Sí es cierto que los introduce muy bien, como el primer gradum, el Gracias, primum gracias. gradum, ¿sí? Pero no solo los introduces, los profundizas, y además valoro que incluso la capacidad que tienes de tratar en temas históricos cualquier edad histórica, desde la prehistoria hasta la contemporánea, y que veo que también han navegado por otros temas que pueden ser de más de actualidad. O sea que ya te digo, después de haber escuchado un montón de programas de tu canal, pues más honrado no puedo sentirme de que hayas tenido a bien tener el detalle de invitarme. Bueno, esto pasa por traer un amigo al programa, que te da el jabón. Bueno, yo he de decir dos cosas. Con respecto primero, con respecto a la persona de la que vamos a hablar, hablaré luego, pero primero respecto al invitado, de que lo descubrí por casualidad, que era un experto en el tema, porque de pronto apareció el nombre este de Julius Évola y digo, bueno, a ver, ¿quién sabe de Julius Évola? Me puse a buscar y referencia a un tal Eduard Alcántara. Entonces puse a ver qué dice este tipo. Y digo, y cuando era un programa también, lo introducen y aquí un experto que ha escrito, no sé cuántos, El hombre de la tradición, me parece que era y tal. Es uno de tus libros, porque yo os digo que ha escrito varios libros. Es una referencia, por lo menos en lengua española, porque le he visto que han hecho entrevistas desde Argentina, desde sitios muy diversos, sobre Julius Évola. Tiene varios libros. Luego, si quieres, me dices tu bibliografía, porque no me la sé de memoria. Me ha venido lo del hombre de la tradición. No me lo he leído, para vergüenza mía. Y bueno, y cuando sale el tal Julio Sébola, no, el tal Eduardo Alcántara, digo, tate, si a este tipo lo conozco yo, porque nos conocemos de fuera de este ámbito, porque, lo puedo decir, que eso es un seudónimo, ¿no? Sí, sí, sí. Y algunos amigos comunes se quedaron sorprendidos. Bueno, con lo cual ha sido muy fácil quedar. Y ahora dicho esta introducción, que es muy mala, porque no he dicho todos tus méritos, toda tu bibliografía, porque me suena el nombre de la tradición. Hace poco has publicado otro libro, ¿no? ¿Cómo se llama este último? Sí, sí, el último ha sido Julius Évola, intérprete de la tradición. Pues los otros son reflexiones contra la modernidad, Évola frente al fatalismo y la tradición, antídoto frente a la decadencia, ¿no? Esos son, este es el quinto, ¿no? De hecho, ahí ya tengo el material para un sexto, pero no voy a apretar a la editorial porque tampoco quiero que se saturen, ¿no? De momento con este tipo de temas, de tradición primordial, sabiduría perenne, y que si de aquí a un par de años estiman conveniente de que sea desatascado, ¿no? El tema, porque han publicado varios libros últimamente también sobre la figura de Julius Évola, entonces era demasiado, yo creo, saturación, ¿no? Para la editorial, ¿no? Bueno, si la editorial lo cree conveniente, ¿no? Publicar antes ya te digo, sexto libro, que los contenidos ya los tengo, solo haría falta retocar cosillas, notas a pie de página y tal, pues se hará, y si no, paciencia, poco a poco. La cuestión es ir dando a conocer, ¿no? Este tema de la tradición primordial
concretamente a través de la figura de Julius Evola, que es con la que más referencia hemos tomado a la hora de encarar la cuestión de la tradición perenne, ¿no? Pero sí, este último ha salido pues hace poco, hace relativamente poco, sí. Y el seudónimo viene porque, bueno, Ébola hablaba mucho del principio de la impersonalidad activa, ¿no? Que lo importante no era uno, figurar, ¿no? Sino transmitir, ¿no? Transmitir pues algo, ¿no? Algo siempre encarado hacia lo alto, ¿no? Y bueno, igual que los artistas de la Edad Media no firmaban sus obras, ¿no? Fueran arquitectos, pintores, pues decidí eso, decidí que mi biografía personal aquí no tenía importancia, lo esencial era transmitir, ¿no? Las verdades de la tradición. Sí es cierto que mi segundo nombre auténtico de pila es Eduard, ¿no? Y lo de Alcántara viene porque, bueno, tengo cierta admiración por las órdenes monástico-guerreras del medievo, Alcántara, Calatrava, Santiago, el Temple, y bueno, me dio por elegir este de Alcántara, ¿no? La Orden de Alcántara. Esto ya desde los años 80, que fue por primera vez cuando me dio por utilizar seudónimo. Y sí, qué casualidad, que nos encontramos, me encontraste conociéndonos como nos conocíamos, que me encontraras como Eduardo Alcántara a través de informarte, querer informarte sobre la obra de Julius Evola. Claro, efectivamente, digo, es una sorpresa, digo, este tipo no lo relaciona con estos temas. Bueno, oye, luego, bueno, te lo dije, ha sido off the record, un día que nos vimos, que digo, hombre, has participado, si ponéis Eduardo Alcántara Ébola, perdón, Ébola, que no sé por qué me viene eso de Ébola en Julius Ébola, Eduardo Alcántara en YouTube, por ejemplo, y veréis que la entrevista en muchos canales, incluso de fuera de España, etcétera, etcétera. Pero yo te dije, oye, baja un poco, te voy a obligar a bajar un poco el nivel, porque este programa es eminentemente, ¿cómo diría yo? Divulgativo. ¿M? Y vas a programas muy especializados y de gente que sabe mucho y tal. Yo te pido que bajes un poquito, que lo hagas, no, bajar el nivel no, que lo hagas muy explicadero. A lo mejor te voy a hacer preguntas yo. Yo voy a intentar reconducir el tema para que no, Perfecto, sí, sí. para que, porque yo me he notado que en algunos de esos sitios das cosas por supuestas, el otro te sigue la corriente y digo, madre mía, y a mí me ha costado seguirlo. Total, que de este Julius Évola lo oí nombrar en una tertulia así bueno, que hablaban sobre temas de política, de etcétera, etcétera, y lo nombran varias veces junto a otro nombre que parece que va muy ligado a este buen hombre, que es un tal René Guénon. Y entonces yo tengo mi propio croquis mental de lo que puede ser, pero igualmente estoy sumido en un caos. Y entonces, como ya te dije, se me ocurrió mirar la Wikipedia, que es lo que mira todo currito. Ya sé que como introducción es una porquería, ¿eh? Pero entonces ya les advierto que he mirado, claro, en la Wikipedia. Primero lo que pone, la Wikipedia en español, ¿eh? Luego, una sección que se llama discusión. Y en la sección discusión, pues se dice el nombre del puerco. Algunas personas aquí, ¿cómo se te ocurre decir esto? No te enteras. O sea que ya se ve que es un artículo polémico. Y entonces empieza así, Julius Évola, seudónimo de Giulio Cesare Andrea Évola. He de decir que yo la Wikipedia lo he hecho para aproximarme, para que vea la gente lo que va a ver en cuanto a Roma, tal, en 1898 y murió en 1974 en Roma. Atención, ya empieza. Teórico de la conspiración neo-antisemita, esoterista, ocultista, reconstruccionista pagano, opositor de las religiones abrahámicas, intelectual fascista, tradicionalista radical, antigualitario, antiliberal, antidemocrático, antipopular, el principal filósofo del movimiento neofascista europeo. Incluye entre sus creencias la de los fantasmas, la telepatía y la alquimia, hostilidad hacia el cristianismo, uno de los fundadores del camino romano en los dioses. Esto me entró la curiosidad y era una especie de refundación del paganismo romano. Bueno, seguimos y no paramos. Y, bueno, por cierto, un gran admirador de un tal Heinrich Himmler y muchas más cosas. Vale, esa es la biografía que pone en la Wikipedia. Totalmente discutida la discusión. Y luego me he encontrado otras más equilibradas. Y de las más equilibradas, y un poquito lo que pone aquí, pues me he dado la sensación de, y este es todo yo lo digo sinceramente, no es una pose, es que tengo un batiburrillo mental impresionante. La sensación de que es
un pensador político, y a partir de aquí empiezas tú a desarrollar, porque esto es lo que yo tengo en la cabeza. No, evidentemente no solo miro la Wikipedia, ninguna persona inteligente mira solo y únicamente la Wikipedia. Ya os digo que es un artículo de los poco fiables, porque todo el mundo lo está en la sección de discusión, están diciendo que, bueno, en otros sitios, pues entiendo que es un pensador que trata de reivindicar una especie de, como diríamos, de tradición primigenia común a toda la humanidad y que, bueno, que en ciertos momentos, pues, alguien lo puso cercano al movimiento fascista de Italia. Y a partir de ahí ya todo lo que tengo ya está cogido, tomado con pinzas. Pero me da la sensación de que nunca llegó a ser un fascista. Pero es que ya, a partir de aquí, yo quiero que empiece a desarrollar, porque ves, yo creo que el currito medio, que no sabe de qué va esto, se encuentra esto y vamos, que yo no lo sé, porque yo he visto otras biografías por ahí, de páginas no que me parecían equilibradas y que dan una visión menos tremendista, aunque todo el mundo lo sitúa en próximo al fascismo, ya está, ya un tradicionalismo no sé cómo llamarlo, porque a veces yo por tradicionalismo muchas veces entendía cosas como el carlismo y veo que esto es un poquito diferente. Y luego, sobre todo, siempre aparece por ahí un tal René Guénon y el paganismo. Entonces yo creo que con esas cosas podía... Esto es lo que tengo en mi cabeza bailándome, ¿eh? Y ahora ya tú con tu sabiduría nos lo vas a explicar y yo diría que nos lo sitúes un poquito históricamente, su biografía y luego que, bueno, las dos principales de su pensamiento. Sí, a ver si consigo desbrozar algo porque lo dices bien, ¿eh? Uno entra en Wikipedia y o es un morboso y continúa adelante informándose o sencillamente se asusta porque es que las peores etiquetas de lo políticamente correcto de hoy en día recaen sobre él, ¿eh? Has enumerado. Por supuesto, me deja lo de machista y, Sí, y eso que no quede. misógino. Eso que no quede, sí, son otros de los calificativos que le endosan, ¿no? Bueno, es fácil, ¿no? Intentar atacar a alguien poniendo etiquetas, ¿sí? Y sin entrar en el fondo, ¿no? De lo que era pues su cosmovisión, ¿no? Él, en definitiva, lo que intenta es rescatar las verdades eternas, ¿no? Que se han dado en múltiples tradiciones, de aquí y de allá, de Oriente y de Occidente, y bueno, transmitirlas, ¿no? Transmitirlas al hombre de su tiempo, ¿no? Y bueno, René Guénon, al que hace referencia, pues llega un momento en que Ébola tiene acceso a su obra y todos los impulsos que tenía ya hacia el mundo de la trascendencia Ébola, de alguna manera empieza a sistematizarlos gracias a que Guénon, de alguna manera también, valga la redundancia, había empezado a hacerlo antes, caracterizando lo que según él había sido el mundo de la tradición enfrentado al actual mundo moderno que ya sería decadente, ¿no? Perdona que te interrumpa, porque yo siempre pienso en el oyente, que a lo mejor muchos que me siguen es la primera vez que oyen hablar de Julius Evola, aunque en determinados ambientes es muy conocido, de ahí que a mí yo no lo conocía hasta hace un par o tres de años, ¿eh? Entonces, es que no demos cosas por supuestas. Uno, hemos encuadrado históricamente, vimos que este señor, Julius Evola, nació en 1898 y murió en 1974 en Roma, ¿eh? Nació y murió en Roma. Bueno, en medio habrá ido a otros sitios, ¿no? Digo, para encuadrarlo históricamente, siglo XX, básicamente. Sí, Y René Guénon, no demos por supuesto que todo el mundo sabe quién es. Que este tiene pinta de ser francés con ese nombre de René, ¿o sí, no? nacido en un pueblecito, Blois, que se llamaba, y bueno, él hace una caracterización de lo que para él fue el mundo de la tradición, que sería aquel mundo en el cual todas las instituciones, legislaciones, actividades de todo tipo, económico, social, cotidiano, estaban encaminadas siempre hacia lo alto, estaban ritualizadas, sacralizadas, ¿no? Entonces, René Guénon intenta encontrar
organizaciones en su época que puedan vehicular esta manera él de, pues eso, de concebir lo que fue el mundo de la tradición. Y entran diferentes organizaciones de tipo católico, colabora con revistas católicas, Rannavit, etcétera. Incluso entra en la masonería. Se supone que en una masonería de carácter operativo, que según René Guénon todavía en su época existía, es decir, de carácter tradicional y no ya la especulativa y bueno, que está en la base de las revoluciones americanas, de la Revolución Francesa, de las revoluciones del siglo XIX, la 1870, 1848, etcétera. Según él, todavía existe una masonería operativa. Él está, bueno, escala en graduación dentro de ella, pero al final, bueno, su esposa fallece y al final, pues parece que opina que el Islam quizá es una vía que está bastante viva para intentar vehiculizar, ¿no? Su visión, ¿no? de lo que es el mundo de la trascendencia, ¿no? Y así se casa de segundas nupcias con una egipcia, con una musulmana, hija de un sufí, si no recuerdo mal, y él se hace musulmán, ¿no? De hecho, se cambia el nombre por un nombre árabe y acaba viviendo en el Cairo y allí fallece. Es decir, que ha ido un poco picando de aquí y de allá a ver dónde podía él otear una institución en la que se encontrará a gusto de acuerdo a su visión de la vida y de la existencia, ¿no? Cristianismo, Islam y, bueno, cristianismo, masonería, Islam, básicamente, ¿no? Vale, yo, ¿qué te iba a decir? ¿De qué época estamos hablando? Más o menos, este señor, ¿qué época vivió también? Es contemporáneo Sí, de... él nace, creo que es en la década, bueno, creo no, en la década de los 80 del siglo XIX, me parece que en el año 83, si no me equivoco, 1883, ¿no? Un poquito Y más joven. sí, es un poco más, y sí es mayor que Ébola, sí. Y también fallece antes, en el año 51, ¿no? Y él empieza a investigar mucho, pues, tradiciones quizás más de Oriente que de Occidente. En Occidente, a Occidente no le da mucha cancha en cuanto a legado de sabiduría tradicional, ¿no? Él tira más por el hinduismo, trabaja mucho el tema del Vedanta, sin ir más lejos, ¿no? Y al final acaba, pues, adherido a la fe islámica, ¿no? Ujú. En cambio, no, Ébola sí que es un personaje que vislumbra tanto vetas de tradición sapiencial en Oriente como en Occidente, ¿no? Que no da una superioridad espiritual a Oriente, por lo menos al Oriente de su época. Ya el actual no sé cómo lo contemplaría, ¿no? La India ya no es lo que era, China quedó muy maltratada, ¿no? Por tantos años de comunismo antirreligioso. Y Japón, bueno, se ha occidentalizado también a marchas forzadas. Quizá lo que, bueno, se cogería a lo que es el Islam, ¿no? El Islam ahora que en gran parte, pues, es en Oriente, ¿no? Donde es la religión mayoritaria, ¿no? En cambio, Ébola no, Ébola ve que en Occidente, pues, la tradición romana, y el mundo romano antiguo, el mundo de la República, del primer imperio, pues es un mundo que ritualiza absolutamente todo, ¿no? Su vida cotidiana, los matrimonios, las batallas, la construcción de las casas, antes realiza rituales, antes de construir una casa, antes de casarse, ¿no? Y, por ejemplo, también, ¿no? Bola ve que en Occidente la tradición hermético-alquímica, pues también considera que es una vía de realización espiritual, ¿no? Es una de las principales diferencias entre los dos. Después hay otras, como que Guénon hace suyo como arquetipo de lo que sería el hombre de la tradición
al brahmana, al sacerdote, ¿no? Brahmana sería la primera casta, ¿no? En el mundo de la religión hinduista, ¿no? Sanatama Dharma, ¿no? Que es como se conoce la ley eterna, ¿no? Como se conoce el hinduismo allí, ¿no? Y en cambio sería, por tanto, un arquetipo de carácter más contemplativo, ¿no? El brahmana, el sacerdote, ¿no? En cambio, Ébola, pues adopta como arquetipo al kshatriya también, ¿no? Que sería otra casta de la India, que sería el guerrero, kshatriya, el guerrero, sí, el hombre de la acción, ¿no? Claro que Bola la contempla como acción externa y externa, mismo externa y interna, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? En alguien que siga, digamos, los parámetros de la tradición, por supuesto, es encarar lo alto, lo principal, ¿no? Por tanto, esa acción debe ser interna, de remoción interna, ¿no? La vía remociones, como decía Ébola, ¿no? No hablaba de la transformación interior porque él consideraba, como interpretando diferentes doctrinas, que no hay que transformarse interiormente, ¿no? Sino que hay que, de alguna manera, despertar la llama de la espiritualidad que anida en nuestro interior y que por ignorancia, avidya, que dicen en el hinduismo, pues no somos conscientes de que esa llama de la espiritualidad pues la albergamos en potencia bueno, y que podemos actualizarla, ¿no? Es otra de las diferencias entre ambos, ¿no? Porque siempre Bola consideró a Guénon como un maestro de nuestros tiempos, textualmente, ¿no? Pero sí que tuvieron ciertas polémicas, sobre todo en los años 20, ¿no? Polémicas sobre, bueno, basadas en el Vedanta, ¿no? Que bueno, es una de las, digamos, de las escuelas espirituales del hinduismo. Guénon se adhiere mucho a ella y, en cambio, Ébola, por lo menos en los años 20, después fue moderando un poco su posición, pues la critica mucho y frente a ella opone el tantrismo, los tantras, ¿no? Que sería otra escuela tradicional del hinduismo. Y ahí sí que hay una polémica durante los años 20, pero ¿Sabes vuelvo a por qué? decir, después se ¿Sabes por qué? suaviza. ¿Sabes por qué me estaba riendo ahora? Porque si alguien, bueno, estos vídeos o estos audios, porque lo colgo en tanto con solo voz como con vídeo en distintas plataformas. Si alguno es un seguidor mío, pues se habrá sorprendido porque algunos temas que has dicho así como de pasada, los he tratado en otros, no sé si lo sabes, en otros temas, sobre todo el tema de masonería, del, Sí, de, sí, sí. también traté lo del budismo tántrico. y O sea, que lo he tratado de una manera un poco crítica en el sentido de criticarlos, ¿no? Entonces, digo, ya este chico ahora está trayendo a algún autor o parece que ha cambiado de bando. No, no ha cambiado de bando. Lo que quiero es conocer a otro pensamiento y tal, pero veo, a medida que he ido hablando, digo, ostras, yo he hablado pues eso, del budismo tántrico del Tíbet, a, a través de a través de una entrevista que hice sobre un libro que se llama Tinieblas tibetanas, que trata de un misionero que ha estado allí hace relativamente poco. No lo digo porque es interesante, porque está conectando con otros programas míos anteriores, sin yo saberlo, ¿sabes? Sí, sí, lo vi el programa ese y lo de la masonería también, no sé si todos, pero más de uno también lo vi, ¿no? Sí, sí. Bueno, así como Guénon todavía pensaba que había masonería operativa tradicional en su época, Ébola no, ¿eh? Ébola pensaba que la masonería de la época era totalmente contrainiciática, antitradicional, ¿no? Y subversiva, en definitiva, con respecto a lo que fue la sociedad tradicional, el mundo tradicional, ¿no? Ahí también Yo discreparían soy, ambos. entonces yo soy más de Ébola que de Guénon, claramente. El tema de la masonería seguro, ¿no? Sí, yo creo que era muy optimista, ¿no? O sea, que no tenía clarísimo que la mayor parte de la masonería contemporánea suya, coetánea suya, era totalmente subversiva, pero se ve que vio alguna obediencia masónica que a su parecer no lo era, ¿no? No sé, igual la vio con muy buenos ojos, ¿no? Ujú. Igual después seguramente se desengañó porque al final acabó separándose
de prácticas masónicas, ¿no? Y como he comentado antes, acabó en el Islam, ¿no? Sí, Muriendo en el una cosa, Cairo, ¿no? cosa curiosa, ¿sí? Sí, sí, Ahora todo el mundo que hace cosas raras acaba en el budismo. sí, bueno, es la moda. Además, como hay algunos actores que les dio por eso, tipo Richard Gere y tal, pues sí, sí. Bueno, es que también se ha concebido el budismo hoy en día como una especie de, más que religión, de ONG, de pacifista, ¿no? Y que te da herramientas para relajarte interiormente, si estás estresado, si tienes ¿eh? problemas mentales, ¿no? En tu día a día. Y la verdad es que la presentación que hace del budismo Ébola no tiene absolutamente nada que ver con ello, ¿no? Escribió un libro en el año 43 que es La doctrina del despertar, y la verdad es que él la ve como una doctrina propia de la vía del kshatriya, del guerrero, o sea, que nada El que ver guerrero. con el guerrero. Claro. De hecho, Gautama Siddhartha, ¿no? El iluminado, el Buda, ¿no? Él le pertenecía, bueno, era de su familia de la casta kshatriya guerrera y concretamente de los Shamkya, que era dentro de los kshatriyas de la India, eran los que tenían, digamos, fama de ser los más aguerridos, los más valientes. ¿Eh? No hay que confundir esto de Shankya con otra beta doctrinal del hinduismo que también tiene el mismo nombre, ¿no? Sino con esta estirpe a la que pertenecía al Buda, ¿no? Y ya te digo, la visión que tenía Ébola en ese sentido era del budismo como guía también kshatriya, de guerrero, ¿no? Además de un trabajo interior duro, arduo metódico, de esa vía de remociones que he dicho antes, ¿no? Para llegar a la realización espiritual, ¿no? Para llegar a la iluminación, ¿no? Que solo un guerrero, alguien que, digamos, ha trabajado cualidades del alma como el espíritu de servicio, de sacrificio, el honor, el valor, el enfrentar el riesgo, alguien que ha forjado de esa manera su alma es capaz de recorrer esa vía interior, ¿no? De transformación interior que en muchas tradiciones se ha conocido como el nombre de iniciación y que te puede llevar toda la vida, ¿no? Si quieres llegar a despertar a estado de conciencia más allá del sensible, de aquel al que nuestros sentidos pueden llegar, ¿no? Es decir, de estado de conciencia suprasensible, del mundo sutil, ¿no? Del mundo divino, ¿no? Incluso a hacerse uno con el primer principio que todas las tradiciones pues señalaron como el que se hallaba en el origen, ¿no? Y más allá del mundo manifestado, del mundo físico, ¿no? A este primer principio que, por ejemplo, el hinduismo llama Brahman, no confundir con Brahma, con el dios, ¿no? De la Trimurti del hinduismo, o que, bueno, de determinada metafísica neoplatónica llamó el no ser, con mayúscula, que estaría pues en el origen de los primeros planos de la manifestación que serían de corte nouménico, es decir, sagrado, que serían los dioses, ¿no? O Dios, ¿no? Isvara le llaman en el hinduismo, o sea, Brahman sería el principio no manifestado, inmanifestado, eterno, invariable, ¿no? Inmodificable. Él se manifiesta y dentro de esa manifestación lo más cercano sería Isvara, que sería como la divinidad, ¿no? Que ya formaría parte del mundo manifestado, pero que, bueno, estaría muy conectada con ese primer principio, ¿no? Entonces, ese camino para llegar al despertar, llegar a hacerse uno con ese primer principio, pues es un camino arduo, duro, y Ébola opina que las características mentales del guerrero son las más apropiadas para recorrer el camino interior ese, al mismo tiempo que recorres el camino exterior propio del guerrero, de la lucha, de la brega, de la superación de obstáculos, que en el medievo podían ser pues la participación en las cruzadas, ¿no? La reconquista aquí, ¿no? En la península ibérica, ¿no? Eso sería como una palanca, la exterior, para ayudar al trabajo interior, ¿no? Al recorrido interior, ¿no?
Y es una de las principales diferencias que siempre se marcan entre Ébola, el Kshatriya, el guerrero, y Genón, que sería el brahmana, el sacerdote. Y eso se ve muy bien en lo que después le ha dado mala fama a Ébola, ¿no? Porque Ébola, como hombre de acción, no se desconectó de lo que pasaba aquí abajo, ¿no? A diferencia de Guénon y quizá otros tradicionalistas, Titus Burkhardt, Frijo Xuon, Ananda Kumaraswamy, que, bueno, que se quedaron más en el estudio de lo metafísico y no quisieron o quizá no se atrevieron a implicarse en los temas de la actualidad en la que vivían, en los temas de la política, es decir, no se implicaron en intentar sacralizar lo de aquí abajo, ¿no? El macrocosmos, que de alguna manera se reflejara aquí en el microcosmos en forma, pues, de instituciones, de organismos, pues, de carácter tradicional, ¿no? Y como eso, como Guénon sí que lo hizo como hombre de acción, pues le tocó vivir Julius la época. Ébola, Ay, Ébola, quiere decir. perdón, gracias por el lapsus lingüe, ¿no? Como Ébola sí que se implicó en ello y, bueno, le tocó la época política que le tocó, que fue la de la Italia fascista, pues intentó influir en ella para que las desviaciones que él pensaba que tenía el fascismo, o no desviaciones, sencillamente arranques ya, digamos, impregnados por excrecencias del mundo moderno, de la Ilustración, de las ideas de la Revolución Francesa, del Risorgimento italiano, pues esas excrecencias, intentar ir eliminándolas y, bueno, potenciando otros aspectos que él pensaba que podían adecuarse al mundo de la tradición, como la cuestión de la disciplina, la jerarquía, la autoridad, el llamamiento al heroísmo de la Italia fascista y, digamos, todo eso, pues enmarcarlo en una visión sagrada de la asistencia. Eso es lo que pretendía Ébola, ¿no? Influir sobre el fascismo italiano para limpiarlo de impurezas del mundo moderno y convertirlo en algo que ya no tendría mucho que ver con el fascismo, ¿no? Sí, Digamos, sí. en algo Voy, tradicional. voy haciendo preguntas concretas, para acotar el tema. Entonces, ¿él llegó a militar en el fascismo como No, tal? nunca fue miembro del Partido Nacional Fascista, ¿no? Cuando todo el mundo lo era, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos, ¿no? El prestigio que adquirió Mussolini en la época, él lo admiraba Churchill, lo admiraba Mahatma Gandhi, ¿no? No me Porque, digas. bueno, sí, Mahatma Gandhi No, no, yo tiene... no, había ironía detrás de esto. Y Mahatma Gandhi, tengo entendido que también admiraba a otro señor con bigotillo. Sí, también, exactamente, sí. Bueno, No, también tiene pregunto. su lógica, ¿no? Tiene su lógica porque, claro, pretendían la liberación de la India del Imperio Británico y los enemigos del Imperio Británico eran el señor de Occidente, como le llamaban en determinadas zonas de Oriente al pintor austriaco. Y bueno, y Mussolini pues estaba también en el bando antibritánico en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También tiene lógica que tuvieran simpatía hacia él, ¿no? Pero Chandra Bose, que también fue uno de los sí, líderes políticos de la India, también tenía simpatías por Mussolini, ¿no? hay que decir que estos son simpatías con documentación, no son cosas que nos estemos inventando. Hay No, que va. cartas, admirativas, bueno, cartas o artículos, algo así, hay algún tipo de documentación, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Esto está escrito, ¿eh? No solo que lo dijeran en discursos y tal, ¿no? Sino que se puede leer por escrito, ¿no? Es que es bueno ponerlo en contexto esto, Sí, porque hay cosas que hoy en día si se dicen, hay una censura. Lo de no debe existir censura es una tontería, porque siempre ha existido la censura, y hay una censura de determinadas cosas que automáticamente que las dices, ocurren cosas, ¿no? Pero es cierto, en aquella época, por ejemplo, nadie se escandalizaba de determinadas cosas que decía determinado personaje, porque lo de las medidas eugenésicas, tenía buenos maestros pues en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Suecia, en otros países, nadie le escandalizaban. Y otras cosas. Bueno, dicho esto, lo digo porque es que es que a veces nos escandalizamos de cosas que si las ponemos en contexto son tan escandalizables, porque en aquella época mucha gente simpatizaba con determinados personajes que hoy están demonizados,
con razón algunos de ellos, pero que en aquella época no causaban la misma sensación que hoy en día. Dicho esto, ha servido para cortar un poquito. Sí, Y entonces, ¿cómo fue su sí. relación con el... Vamos a cosas concretas, porque ya te digo que este es un programa así como muy, muy divulgativo. ¿Cómo fue su relación concreta con el régimen de Mussolini? Porque Sí, eso sí, sí. supongo que le cobró factura. Sí, sí, sí. Lo has hecho muy bien, ¿eh? Hacer antes esa explicación, ¿no? Sobre, bueno, que era corriente en la época lo que tú comentas, el tema racistas. El Partido Comunista de España durante la Segunda Guerra Mundial, perdón, durante la Segunda República, hablaba en su programa de la mejora física y mental de la raza española, ¿no? Y en los Estados Unidos, pues hasta el año 43 a los chinos no se les permitió la nacionalidad china. Hasta el año 68, por ley, estaban prohibidos los matrimonios mixtos, y se esterilizaba a los alcohólicos, para que no le transmitieran la cirrosis a los hijos, ¿no? Bueno, y está muy bien. Y además, bueno, lo que comentábamos, ¿no? También el presentismo que no ayuda mucho a tener una visión objetiva de otras épocas, ¿no? Todo el mundo prácticamente era miembro del Partido Nacional Fascista, igual que en el régimen que implantó el pintor austriaco, pues la afiliación era millonaria, ¿no? Hacia el NSDAP, ¿no? Pues mira, Y la en relación... España todo el mundo estaba en el Frente de Juventudes, seguramente. exactamente, sí, tal cual, tal cual. Bueno, Pues sí, la relación con la Italia fascista fue más o menos la siguiente, ¿no? Bueno, el primero, en su primera etapa, la vida de Ébola se suele dividir en tres etapas: la artística, la filosófica y la definitiva tradicionalista, que ya son prácticamente 40 años de su vida, los años 30, 40, 50, 60 y los 4 de los 70 hasta que fallece, ¿no? Y en la segunda etapa, la artística, él al principio pues coquetea un poquillo con el futurismo, pero poco, ¿eh? Se pasa al dadaísmo y ahí sí que se implica más, ¿no? Pues si quieres lo podemos comentar, ¿no? Sus andanzas con el dadaísmo. Futurismo fue poco. pintura. Estamos hablando de pintura. Sí, estamos hablando de pintura, de hecho, no hace muchos años, ¿eh? Se hizo en Roma una exposición de arte dadaísta y eran prácticamente todos los cuadros eran los cuadros de Ébola, que pintó muchos, ¿no? Porque fue el más destacado, digamos, seguidor del dadaísmo en Italia. También poesía, ¿eh? Poesía, ¿no? Eh, hay un poema suyo que es La parole obscure du paysage intérieur, ¿no? La palabra oscura del paisaje interior. Es un poema dadaísta, ¿no? Por cierto, en aquella época no era Julius Evola, era ni Giulio en italiano, era Jules Evola, porque el dadaísmo sobre todo tenía su centro de gravedad en París, ahí es donde vivía el rumano francés Tristan Tzara, ¿no? El fundador del dadaísmo, y por unos poquitos años era Gilles en francés, ¿no? Bueno, también incluso hizo manifiestos dadaístas, ¿no? Eh, Manifiestos dadaístas, ¿cómo se llamaba uno? Eh, Ahora te lo diré, Posizione Teoretica. Esto es del año 1920, es como una especie de manual de lo que es el dadaísmo, ¿no? Y después hay otro escrito también sobre lo que es el dadaísmo que se titula Arte Abstrata, ¿no? Arte abstracto, ¿no? Y ahí se implicó bastante, pero bueno, vio que sí, que era digamos, una buena manera de atacar lo que lo que era la moral burguesa, la manera de ser burguesa, ¿no? Ese conformismo, ese no salir más allá de las cáscaras de las apariencias y de cierto moralismo burgués, como no podía ser, ¿no? Pero vio bueno, sí, como ariete para atacar lo burgués, ¿eh? El modo de vida burgués estaba bien, pero no presentaba ningún tipo de alternativa, ¿no? Y él ya empezaba a buscar alternativas de tipo trascendente, de tipo espiritual, ¿no? Entonces él empieza por ahí a trabajar el tema del idealismo alemán. De hecho, estudia alemán para estudiar los textos pues eso, de Kant, de Hegel, de Hölderlin, de Hamelin en versión original, ¿no? Y él elabora, bueno,
critica mucho el idealismo de Kant, Hegel y tal, y entonces elabora su propia teoría del idealismo, ¿no? En un par de libros, ¿no? Que son la teoría del individuo absoluto y la fenomenología del individuo absoluto. Son de los años 25 y el otro del año 30. También tiene otro que es ensayo sobre idealismo mágico, ¿no? Los primeros dos que he dicho, en un principio tenían que ser una tesis doctoral, ¿no? Que contó con la admiración de uno de los grandes filósofos de Italia del momento, de Benedetto Croce, ¿no? El otro fue Giovanni Gentile, ¿no? Croce era más de izquierda, Gentile se adhirió al fascismo, por cierto le costó la vida, lo ametrallaron en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Al salir de casa, ¿no? Pero al final, como él no estaba mucho por la labor de lo academicista, lo oficial y tal, no le importaba los reconocimientos, pues no presentó su tesis doctoral, ¿no? Esto lo he comentado por lo del futurismo, ¿no? Porque el futurismo, ya sabes, con Marinetti a la cabeza se adherió al fascismo, ¿no? Pero bueno, no es una relación directa de Évola con el fascismo, además su paso por el futurismo fue corta. Le valió, bueno, más que nada, pues mira, pues conocer a gente como Giacomo Balla, que a su vez fue el que le presentó a Regini, Arturo Regini, que era más o menos masón, matemático, muy entendido en la antigua Roma y en su espiritualidad, y que fue con el que básicamente Évola montó el grupo de Ur, del 27 al 29, con más gente. Después hubo un malentendido con Regini, el grupo se deshizo y montó el grupo de Crur en vez de Ur, ¿no? No duró demasiado y en el año 30 montó otro grupo Évola con Guido de Giorgi, también un especialista en el mundo de la antigua Roma. Y aquí pues hay ya los primeros, digamos, acercamientos entre comillas. Digo acercamientos entre comillas porque no fueron precisamente con vaselina, con determinados miembros del fascismo, ¿no? Porque en la revista esta de La Torre había un apartado en el cual pues se dedicó a criticar lo que no le gustaba del actuar de determinados dirigentes fascistas, ¿no? Que según él pues habían dado a la vida un poco burguesa, a las fiestas, ¿eh? Y estas críticas pues, le hicieron que, por ejemplo, un Arditi de la Primera Guerra Mundial, es decir, un señor bragado, un combatiente de primera línea, Carli, se llamaba, pues al recibir críticas duras en la revista de La Torre, fue a la redacción de La Torre en busca de brega con Évola, pero bueno, salió mal parado, ¿no? Évola le rompió los anteojos y tal, le quitó el bastón con el que pretendía agredirle. Y bueno, tuvo más problemas, con otro que se llamaba Guillermo, Guillermo en castellano. Danzi, con este llegaron a concertar un duelo incluso, ¿no? Lo que pasa es que ya hubo otra gente que se interpuso y lo evitó, ¿no? Por tanto, al principio, problemática su relación con estos personajes del fascismo que tenían cierto peso, ¿no? Antes, en el 28, porque esto estamos hablando del año 30, ¿no? Pero ya antes, en el 28, vienen otros problemas, ¿no? Que es que, bueno, ya sabemos que la Italia de Mussolini, pues hace un acercamiento a la Iglesia católica, que había sido totalmente, bueno, marginada Sí, por... el Papa era un prisionero prácticamente. Exactamente, sí, sí. Dentro del Bueno, Vaticano. el Risorgimento, ¿no? La unificación italiana fue totalmente, pues eso, laica, masónica, carbonaria, ilustrada y dejó al Vaticano sin territorios, ¿no? Los estados pontificios desaparecieron, ¿no? Entonces Mussolini, pues, bueno, intenta llegar a acuerdos con la Iglesia Católica de tal modo que le concede lo que hoy en día es el Estado Vaticano, ese medio kilómetro de cuadrado, ¿no? de territorio, y además se llega a un acuerdo por el cual, de alguna manera, la enseñanza espiritual será la católica, ¿no? Y será la que se enseñe en los colegios, ¿no? Bueno, esto hay que valorarlo, ¿no? En positivo, porque hacía 50 años 60 prácticamente, que la Iglesia Católica había sido marginada
por ejemplo, de la escuela pública, ¿no? Pero Évola no está por la labor de este entendimiento, de estos pactos de Letrán, ¿no? Y que acabaron con estos compromisos que hemos comentado, ¿no? No estaba de acuerdo porque pensaba que la Iglesia de esa época había entrado ya en un proceso totalmente descendente desde el punto de vista espiritual, ¿no? Que ya se había adherido, había apoyado las democracias cristianas, y Évola era totalmente contrario al principio de la democracia y del liberalismo, ¿no? Pensaba que le había dado pues la espalda a un Pionono, ¿no? Que con sus sílabos había condenado la democracia, ¿no? Ese documento del sílabus, ¿no? Y él opinaba Évola que la mejor manera de espiritualizar, ¿no? Desacralizar, ¿no? El régimen fascista italiano era que éste mirara a la espiritualidad de la antigua Roma. Entonces escribió un libro muy polémico, que es Imperialismo Pagano, en 1928, para intentar influir sobre las jerarquías italianas y que no se firmaran estos acuerdos de Letrán. Esto le hizo ganarse una de enemigos impresionante dentro de la jerarquía fascista que estaba por estos acuerdos y sobre todo dentro de la Iglesia Católica, que a través del Observatorio Romano, el órgano oficial de la Iglesia Católica de Roma, pues le llevó a tildar prácticamente un ser satánico, ¿no? Es cierto que este libro lo escribió con esta intención, que había un capítulo, la verdad es que bastante anticristiano, pero después cuando el libro se editó un par de años después en Alemania, donde tuvo mucho éxito, mucho más que en Italia, pues Évola suprimió el capítulo este anticristiano, ¿no? Primero porque había moderado sus posturas, su visión del cristianismo, y después porque, bueno, ya no tenía razón de ser, ¿no? Ya los pactos de Letrán se habían firmado, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo largo de su vida hay un montón de declaraciones de Évola que demuestran que de ninguna manera fue un autor anticristiano, aunque quizá sí que criticara el cristianismo, que parecía que no atesoraba o que había perdido esa posibilidad esotérica, ¿no? De que el hombre pudiera llegar a despertar la semilla divina que en nuestro corazón como lugar simbólico atesoramos, ¿no? Y que se había quedado solo, digamos, en el plano exotérico externo del rito, quizá el rito ya vacío, de la simple fe, de la devoción. Pero hay muchas citas, hay muchas citas de Évola que si quieres te puedo leer algunas para desmentir un poco ese supuesto anticristianismo. Sí, mira, por aquí tengo algunos libros y aquí había anotado al final de ellos, tenía anotado alguna cosilla, ¿vale? Oposición, no, por aquí, a ver si lo dejo de lado, voy a ir para no demorar mucho, ¿no? Vale, por aquí que tenemos. Nombre de la antigua escuela. Voy a salir de papel. 172, sí, mira. 172. Por aquí tengo una. ¿Qué es lo que dice? Dice, hay paz y paz, y sería necesario preguntarse a qué debe servir la paz. Si para hacer las cosas más fáciles a millones de seres colectivizados que sufren en vista de la realización del futuro paraíso terrestre marxista-leninista, o por otra parte a otros millones que sufren solo para alimentarse, beber, proliferar o aliviarse en modo diferente en el clima de la prosperity material occidental, ¿no? Está criticando marxismo y capitalismo y su fin, ese paraíso de bienes inagotables que promete el capitalismo o el paraíso comunista, ¿no? Nos recuerdan a las palabras de Cristo: os dejo mi paz, os doy mi paz. Dice que lo recuerda, ¿no? Pero dice, sin embargo, no se le ha dado el mismo relieve a lo que sigue de las palabras de Cristo,
Y dice, pero no la doy como el mundo la da, la paz. Está hablando de otra cosa, ¿no? Está hablando de la paz del espíritu, en definitiva, ¿no? Dice, lo que lleva esencialmente estas palabras de Cristo a la idea de una paz sinónimo de calma y de firmeza interior, de mantenerse incluso en medio de catástrofes. No sé si hay alguna por aquí, pero te puedo leer alguna más. Por ejemplo, aquí tengo un libro que se llama Citas, bueno, se publicó en italiano como Citazione, ¿no? Son citas de Ébola, y aquí se ha traducido como el libro negro de Ébola, ¿no? El autor de la traducción, Ernesto Milá, pues un poco para hacer el parangón con el libro rojo de Mao, dice, pues ahora vamos a publicar aquí el libro de Citazione de Ébola, como si fuera una guía totalmente opuesta pues a la que nos presentó Mao Zedong, etcétera, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí Ébola, en la página 38 de este libro, a ver, dice, la misma vida de Jesús, como por lo demás, muchos mitos relativos a númenes o héroes del mundo pagano, es susceptible de ser interpretada como una serie de símbolos correspondientes a fases, estados y actos de desarrollo metafísico de la personalidad. Dice que, o sea, que el transcurrir de la vida de Jesús puede ser como una especie de símbolo de un recorrido interior iniciático que alguien puede llevar a cabo, mediante el cual uno cada vez se va espiritualizando más interiormente. Dice, esto no quiere decir, sin embargo, que todo se reduzca a esto, a este simbolismo, y que tales símbolos no puedan también haber derivado de hechos, es decir, que Cristo haya tenido también una realidad histórica, tal como quiere el dogma, ¿no? Es decir, que no pone en duda en ningún momento la realidad de la existencia de Cristo. Y si me permites uno último para no alargarme mucho, a ver, por aquí que tengo otro, ¿vale? Hay muchas más, pero yo, para no... No, pero no sí, no hay que para agotar no... nunca el tema, porque no. Vale, pues mira. Sí, por aquí tenemos una de la página 64, que... a ver, esta... Sí, mira, dice, no buscando compromisos con el pensamiento moderno e incluso con las ciencias profanas de hoy en día, sino desapegándose decididamente, insistiendo tan solo en el punto de vista de las tesis, de la pura contemplación y de la trascendencia que la Iglesia podría quizás dentro de determinados límites, volver a convertirse verdaderamente en una fuerza y asegurarse así una inviolable autoridad. Es decir, que a pesar del estado que él pensaba de cierta postración espiritual de la Iglesia, él opina que todavía es posible que ésta, de alguna manera, se convierta, ofrezca la posibilidad pues de esta realización espiritual, ¿no? Y tenía por aquí otra, ¿vale? Que en la página 157, que dice, a ver, lo he encontrado. Sí, dice, se reprocha al catolicismo que no haya sido capaz de hacer suya una elevación ascética, al estilo del espíritu del mejor medievo de los cruzados, sino que por el contrario haya descendido a un nivel mediocre y en el fondo burgués y mezquino. Pero él le reconoce eso, la Edad Media, del mejor espíritu ascético de los cruzados, ¿no? Ese cristianismo él sí que lo reivindica. Hay que tener otra cosa en cuenta, ¿eh? Ébola, hay poca gente que quizás lo sepa, estuvo, pues, bueno, no sé si fueron como 10 días, en un monasterio, Cartujo, en la localidad de Heim, cerca de Düsseldorf, en febrero del año 43, llevando la vida de monje, igual que el resto de los monjes, levantándose a las 4 de la mañana para rezar, misas, oraciones, ayunos. Estuvo incluso también siguiendo la vida monástica en un convento de la orden benedictina de rito antiguo, ¿no? Estuvo también en otro de carmelitas, ¿sí? Después sí que es cierto, él alaba la vida, digamos, austera y tal, ¿no? El sacrificio de los monjes. Sí que es cierto que comenta
en relación a la estancia en el convento este de los Cartujos de Haim, al lado de Düsseldorf, que sí que echan falta, digamos, el trabajo interior este bueno, típico de lo que se conoce tradicionalmente como iniciación, es decir, ejercicios de meditación, de visualización, todo de intentar desapegarse de ese mundo psíquico que nos obnubila, ¿no? que nos impide, en definitiva, poder otear realidades suprasensibles, ¿no? Metafísicas, espirituales. Eso sí que lo echan falta, ¿no? Me da Hay la por ahí sensación de sí, dime. que tenía cierta admiración por el cristianismo, pero quizás su punto de vista no era esencialmente cristiano, es una admiración un poquito desde el exterior, ¿no? Hay veces, en cierta ocasión, él comenta que el cristianismo es tradicionalismo a medias, dice, ¿no? O sea, no descarta. Pues, Sí, a medias. Incluso otra vez dice comenta que para los tiempos del Kali Yuga, porque atención, para, luego explicas lo que es el Kali Yuga, porque si no... exactamente, pues dentro de la tradición hinduista, el Kali Yuga sería la última etapa, la etapa más decadente, disoluta, deleteria, ¿no? Que sería la que estamos pasando, pero que arrancaría ya de siglos, incluso milenios atrás, no en estado tan de fase terminal como en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Con la posmodernidad, el poshumanismo, etcétera, ¿no? Pues dice que para esta etapa, en la cual como el hombre ha pegado un bajón de nivel espiritual, pues exigirle la posibilidad de que digamos, intente esa vía remotionis, ese trabajo interior, ¿no? Arduo, duro, metódico, de transformación en el seno de uno, pues quizás exigirle demasiado y, bueno, provocaría el que la gente, el común de los mortales, desconectara, ¿no? Desconectara con el hecho trascendente. Entonces dice, para la época que vivimos, quizá la religión más adecuada, es el cristianismo, ¿no? Ha habido un bajón de nivel espiritual, pero gracias al cristianismo la gente no desconecta con lo trascendente, ¿no? Dice, en cambio, el Islam ya sí que supone un bajón tal que ya eso, digamos, desde el punto de vista de la tradición, no se puede defender, ¿no? Porque ya es pura sumisión, ¿no? Ya lo dice la palabra Islam, sumisión. Fe ciega en Alá sin ninguna posibilidad de transformación interior, ¿no? El catolicismo sí que creyó en ello, ¿no? La gracia suficiente y eficiente de la que se hablaban en el siglo de oro, sin ir más lejos, la escuela de Salamanca, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Bueno, y la posibilidad digamos, de atesorar esa semilla de espiritualidad que llevamos dentro, que el protestantismo también la cercena, ¿no? Solo queda la fe para, conseguir la salvación, para el protestantismo, para el cristianismo, ¿no? Las obras te pueden salvar y las obras pueden ser también las obras interiores, es decir, ese trabajo interior de transformación, ¿no? Ontológica, ¿no? Bueno, no hay que olvidar que para Santa Teresa de Jesús, en este mundo, aquí abajo, estaba la divinidad, no solo en un mundo inasible, en el cielo, ¿no? En un mundo inasible para el hombre. Entre los cacharros, decía Santa Teresa de Jesús, que Los pucheros, ¿no? estaba Dios. Entre los pucheros, exactamente, ¿no? O, por ejemplo, no sé, el mismo San Agustín, ¿no? San Agustín de Hipona, bueno, también defendía, a ver cómo es aquella frase, ¿no? Mira, por aquí, de hecho la tengo por aquí, ¿eh? San Juan Crisóstomo también me viene a la cabeza, ¿no? Bueno, Bueno, en general, el catolicismo no es una religión descarnada, está encarnada. Eso es, exactamente, esto es otro punto, ¿eh? sí, eso es importante. Igual que el judaísmo genuino también, ¿no? El judaísmo que vino después, de origen, de estilo farisaico, que todos tienden a bueno, eso aquí me explayo un poquito más porque lo tengo más visto, ¿no?
En el momento en que todo se espiritualiza mucho, pues se aleja en cierto modo se aleja de la realidad, se espiritualiza. Igual, cuando solo es fe y sin obras, aquello no tiene sustancia. Sí, Cuando, en fin, todas estas cosas, cuando alguien se empeña en que, pues no, por eso no se dan cuenta algunos, bueno, es que me he ido del tema, ¿no? No, no hay que acabar con las imágenes, no, somos cuerpo y alma o un alma quiere decir un cuerpo espiritualizado si quieres, pero son las 2 cosas, efectivamente. No sé por qué he ido por ahí, pero sí. Lo he dicho sí, para resumir, para que no busquen más citas. Vamos a seguir sí. avanzando. No, sí, ya me vienen. Es La de es San, la sí. tradición católica de Aquella que toda la decía vida. San Juan Crisóstomo, ¿no? Me viene a la cabeza, que es que absorbe a Cristo en tu interior y Él te absorberá en Él, ¿no? Y sí, San Agustín también decía que no en el bullicio, sino en el interior de uno está la verdad, ¿no? Es como sí, sí, como... y tú lo has dicho muy bien, Dios encarna, por tanto ya no hay esa separación ontológica, ese hiato ontológico entre la divinidad y el hombre, ¿no? La divinidad se ha hecho hombre a partir de Dios. Y bueno, y de hombre, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, Mm. debe atesorar también esa divinidad en su interior. Se trata de exactamente de hacerla pasar de potencia a acto, ¿no? Bueno, pues todo esto del cristianismo venía a propósito de Imperialismo Pagano, ese libro del 28 que Sí, sí, provoca sí. esas fricciones con la Italia fascista. Después hemos visto en el 30 esos problemas por las críticas que hacía la revista La Torre, ¿no? Eh, ¿Qué hace a continuación? Pues a continuación lo que dice es, uy, yo me he ganado un montón de enemigos aquí dentro de la Italia fascista y si yo quiero influir sobre ella, sobre sus dirigentes, sobre sus ámbitos culturales, quiero influir para que de alguna manera suelte escorias de la modernidad y mire hacia la tradición, tengo que empezar a ganarme simpatías dentro del régimen, pues si no, no me van a escuchar ni me van a leer, ¿no? Y bueno, empieza a conseguir, a través de ciertos contactos, pues escribir en revistas del régimen. Por ejemplo, se le encarga por parte de Roberto Farinacci, que era uno de los jerarcas del fascismo, que era director de un periódico, el régimen fascista, o le encarga a Ébola que sea el director de la sección cultural, que se llamaba Diorama Filosófico, de ese periódico. Y ahí, pues, no solo él, no solo Ébola, ¿no? También invita, por ejemplo, a René Guénon, y que a veces escribe como René Guénon, a veces escribe como Ignitus, con seudónimo. Invita también a otros tradicionalistas, metafísicos, gente vinculada a la revolución conservadora que sobre todo en Alemania pues tuvo mucho peso, pero también hubo personajes en Austria de peso también y muy amigos de Ébola. Y ahí pues intentan eso, ¿no? Influir con las ideas de la tradición, ¿no? Eh, Ideas jerárquicas, anti-igualitaristas, antidemagógicas, que sería lo propio del mundo de la democracia y del liberalismo, ¿no? Pues intenta influir culturalmente bueno, en los dirigentes políticos y culturales del fascismo, ¿no? Incluso también participa lo diré, ¿no? El Instituto ¿cómo es? De Cultura, de Ética y Cultura, ahora se me ha ido de la cabeza el nombre, ¿no? Y bueno, lo hace de manera destacada, como uno de los intelectuales más influyentes y participa en congresos y tal, ¿no? Intenta influir de esa manera, ¿no? Se va ganando, por ejemplo, también participa en otro periódico, Vita Italiana, del cual era director Preziosi. Preziosi era también uno de los dirigentes del partido fascista. Ahí se va ganando digamos, simpatías por gente influyente, ¿no? Siguiente paso por el cual intentará influir, ¿no? Sobre esto, ¿no? Sobre el régimen fascista. Bueno, llega el año 38, Mussolini ya se ha acercado mucho al pintor austriaco y si la Alemania del pintor austriaco tiene una doctrina racial, ¿no? Que emana de los congresos de
las leyes de Nuremberg, pues Mussolini piensa que Italia debería tener también una doctrina racista oficial, ¿no? Y bueno, ahí están los de la revista de La Difesa de la Razza, la defensa de la raza, pues elaborando una doctrina racial para Italia, ¿no? Pero resulta que es demasiado parecida a la alemana, que se queda pues en el racismo físico, quizá como mucho en el psíquico, la mentalidad que tiene que tener, pues en este caso sería el hombre fascista, ¿no? Entonces Évola dice, esta es la mía, voy a elaborar una doctrina de la raza que tenga 3 estadios, la concepción de la raza, y que el estadio dirigente superior sea la raza del espíritu. Esta guía, la raza del alma, que sería como la mental, la física, una serie de valores, como aquellos que he comentado antes, de los típicos del kshatriya, del guerrero, ¿no? Y después la física será un reflejo de la anímica, ¿no? Aquello que dicen que el rostro es el reflejo del alma, ¿no? De todos cuando somos bebitos, los bebitos parecen todos muy majos, agradables, pero después algunos van creciendo y tal, y por condiciones, entorno y tal, se van haciendo personas, unos sí, muy nobles y otros pues taimados, traidores, ¿no? Mendaces, y hasta se refleja en el rostro, ¿no? Y entonces él elabora eso, la síntesis y doctrina de la Razza, ¿no? Que es un texto del año 41, ¿vale? De carácter, repito, básicamente. O sea, no era nada biologicista. Exactamente, él critica el materialismo zoológico que dice, ¿no? Refiriéndose a la doctrina racial del Tercer Reich, ¿no? Zootecnia prácticamente es como la define, ¿no? Y bueno, de esta manera intenta imponer, ¿no? su doctrina de la raza sobre la otra que he comentado antes, de la revista de Difesa de la Razza, y de hecho le llega a Mussolini. Mussolini se lo lee en un viaje que hace al frente del Este a revisar un poco las tropas italianas que están allí en Rusia, en la invasión de Rusia. Se lo lee y le entusiasma y a la vuelta llega a un acuerdo con Évola para aprobar esta doctrina. Incluso le promete ayuda, financiación para que cree una revista Évola que se llamaría Sangre y Espíritu, que se haría en alemán e italiano, y que, por supuesto, llevaría el sello de Évola, el sello de la visión tradicional de la asistencia. Pero rápidamente le surgen otra vez los enemigos a Évola, influyen sobre Mussolini, y al final Mussolini echa marcha atrás y aprueba el manifiesto de la raza, que es el que habían elaborado los de la revista de Difesa de la Raza, ¿no? Que era muy parecida al del régimen que había entonces en Alemania. exactamente, ¿no? ¿Y cuáles son los enemigos? Pues primero esta gente de la revista de Defensa de la Raza, que ven que igual su elaboración va a quedar en papel mojado, y después la Iglesia Católica, ¿no? Porque la Iglesia Católica ve en esta doctrina de la Raza una doctrina de carácter espiritual, básicamente, bueno, esencialmente espiritual, y piensa que igual puede ser una competencia a el monopolio de alguna manera espiritual que tiene la Iglesia desde los pactos de Letrán en 1928 en el régimen fascista, ¿no? Entonces estas presiones sobre Mussolini por 2 canales hacen que al final pues Évola no pueda aprobar su síntesis y doctrina de la raza. Aquí se tradujo por Ediciones Heracles, que es una editorial argentina, como La raza del espíritu, es como se tradujo este libro, ¿no? El explicar los vericuetos de lo que era la doctrina de la raza, esto, Ricardo, amerita de un espacio entero, de un programa entero. Vale, pues pasamos Si de quieres ello en un porque futuro lo hacemos, ¿no?
porque Oye, es compleja, ¿no? te digo no digo Sí, para ir cortando, llevamos 1 hora y 9 minutos. No te estoy echando ya del programa, pero vamos a avanzar un poquito más, sí, porque estoy haciendo de malo, ¿eh? De la película, pues de vez en cuando te corto. Entonces, ya veo que fue una relación de amor-odio con el fascismo, dicho así, con el tópico, es un topicazo decir eso. Pero cuando acabó la guerra, ¿qué pasó con este hombre? ¿Lo sí, represaliaron de alguna manera? sí. Mira, lo que habías comentado antes, que si fue miembro del partido fascista, precisamente cuando Italia decide también ayudar al Tercer Reich en la invasión de Rusia, Évola se presenta como voluntario y no la admiten porque no es miembro del PNF, del Partido Nacional Fascista. Bueno, es que a ver, él siguiendo con el hilo este histórico argumental, resulta que, bueno, cuando a Mussolini lo destituyen el 25 de julio, ¿no? El Gran Consejo Fascista vota en contra de que siga siendo el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y lo encarcelan, después lo libera Otto Skorzeny de la prisión de los Abruzos, allí en Abruzos, en Italia. Pues Eula se implica digamos, con lo que después será la República Social Italiana. No entro con todos los vericuetos de dónde está Ébola, hacia dónde va y tal y cual. Si quieres, después, si hay tiempo, te lo comento. Pero bueno, acabó en la guarida del lobo, en Rastenburg. O sea, él estaba allí cuando Mussolini llega, tras ser liberado por Skorzeny. Cuando llega allí, al cuartel general del pintor austriaco, ¿no? Pues él, como después en septiembre, eso había sido la decisión de destituir a Mussolini el 25 de julio del 43. En septiembre, el general Badoglio, que ocupa su puesto, pues se cambia de bando. Esto Bola lo ve desde el punto de vista del honor, ¿eh? Que para él era algo intocable, lo ve como una traición brutal. Estás dejando a tus camaradas de armas en la estacada en el momento más complicado. Y entonces él, por una cuestión de honor, él se implica en la República Social Italiana, ¿no? Que monta Mussolini en el norte de Italia, ¿no? Capital Saló, ¿no? La República de Saló, ¿no? Se implica, ¿no? Por una cuestión de honor, lo dice siempre, ¿no? Estoy con el frente del honor, ¿no? Porque no le gusta, de hecho, ni el nombre que adquiere el nuevo régimen, República Social Italiana, porque él dice que lo social, en el mundo tradicional, ocupaba el tercer escalafón, por decirlo de alguna manera, de la pirámide social, ¿no? En el primer escalafón estaría pues la dirigencia sacro, bueno, vamos, los que aunaban las dos funciones, lo sacro y lo dirigente, para dirigir y sacralizar las sociedades, ¿no? En el segundo escalafón estaría el estamento puramente militar, ¿no? Y en el tercero estaría el productivo, artesanos, campesinos, etcétera, ¿no? Y bueno, dentro de este podríamos hacer una separación entre comerciantes, artesanos, que serían los Vyaisha en el mundo de las castas hindú, y después la mano de obra no especializada, que serían los Sudras, ¿no? Que sería la cuarta, ¿no? Pero él dice, hombre, la tercera función, la función que hay más abajo en el mundo tradicional, en la pirámide social, que es la económica, no le puede dar nombre a un Estado que pretenda ser tradicional. No se puede llamar social la República. En todo caso sería, yo que sé, qué nombre le daría a Ébola. República Tradicional Italiana, o no sé qué nombre le hubiera dado, o Imperium, ¿no? Tradicional, ¿no? Y no le gusta esto, pero bueno, por una cuestión de honor, él sigue fiel, ¿eh? Y de hecho están a punto de apresarlo, los servicios secretos británicos, cuando él vuelve a Roma para intentar organizar en la clandestinidad algo, ¿no? Y tiene que huir de Roma, pasa primero las líneas norteamericanas, después hacia el norte, después pasa las líneas francesas jugándose el pellejo y al final, pues nada, un destacamento militar alemán que huye hacia el norte, ahí se monta, acaba en Austria y allí pues le envían un montón de documentación de sociedades secretas que los alemanes, la Wehrmacht, las SS habían ido incautando en diferentes ciudades que fue ocupando Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Hay mucha documentación de la masonería y él, pues en Viena tiene esa función.
estudiar esos documentos. Se ve que tiene también la idea de elaborar un libro sobre esas sociedades secretas, muy basadas en la masonería. Y bueno, estamos en enero del 45, me parece que de alguna manera desafiaba el destino, y bueno, no se metía en refugio cuando había bombardeos. Y entonces te lo encuentras paseando en una de las principales plazas de Viena, y en ese momento un bombardeo de la aviación de los Estados Unidos pues hace que unas maderas que había en un estrado en la plaza pues salga violentamente rebotada contra su columna vertebral y lo deje paralítico. Por cierto, la gente, muchos creen que el bombardeo fue soviético, pero los soviéticos todavía se encontraban en enero del 45 a distancia de Viena y su artillería no tenía alcance. Fueron aviones. Se ha comprobado que esto ocurrió en enero, porque a veces se pensaban que el accidente ocurrió como en abril y tal, ¿no? Ocurrió en enero porque los informes médicos de los hospitales en los que después se trató a ébola así lo certifica, y por tanto fue la aviación estadounidense. Hay un libro que se editó hace un año más o menos, que es Un filósofo en guerra, sobre todo estas peripecias de ébola durante la Segunda Guerra Mundial. Muy interesante y aclara este pormenor que te acabo de decir. Entonces, paralítico, se lo llevan a Austria, ¿vale? Allí está 3 años y tal, lo someten a diferentes tratamientos, pero no consiguen curarlo. Incluso lo trasladan también a Budapest, a Hungría, muy peligroso porque por allí estaban los comunistas, ya se habían hecho con el poder, pero sé que tenía contactos a través de amistades que había hecho en Austria antes de la guerra, con gente, pues eso, de la revolución conservadora, y lo tratan también porque sé que había un médico especialista en este tipo de parálisis. Pero desafortunadamente o afortunadamente no consiguen curarlo. Digo afortunadamente, pues ya sabemos la represión que hubo en Italia en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, y una vez acabada, se calculan como mínimo como 40.000 o 50.000 fascistas asesinados, pues sobre todo por los partisanos comunistas y también por juicios, digamos, oficiales, ¿no?, del gobierno italiano, ¿no? Y yo creo que si encuentran a ébola, ¿no?, sano y salvo y tal, no sé si hubiera sobrevivido, si no se hubieran cargado, ¿no? Entonces, con esto de haber estado 3 años fuera de Italia, ya cuando volvió, pues la persecución había disminuido bastante. Llega a Florencia. En Florencia se le acercan jóvenes, sobre todo jóvenes, neofascistas italianos, que, digamos, se resisten a admitir que el fascismo ha sido derrotado, intentan de alguna manera resucitarlo y le ¿De piden qué año estamos colaboración. hablando? ¿De qué año estamos Diga, hablando? ¿De qué sí, año estamos hablando? estamos hablando del año 48, 3 años Entonces, después de acabar la Segunda Guerra Mundial. Está 3 años en Austria, más o menos, y vuelve a Florencia en el 48. Entonces estos jóvenes le piden, lo llevan incluso a un congreso allí que organizan eh, las juventudes del movimiento social italiano, y le piden colaboración con artículos en varias revistas suyas, ¿no? Una se llama Imperium, ¿no? Y ahora pero escribe, digamos, contenidos tradicionales, ¿no? Porque la intención de Évora, por supuesto, sigue siendo la misma, sigue siendo intentar reconducir el fascismo hacia la tradición, limpiarlo de escorias y convertirlo en algo tradicional, ¿no? Que poco al final tendría que ver con el fascismo, ¿no? Él, de hecho, lo que pretende cuando vuelve a Italia es montar una especie como de movimiento, pero no fascista, sino monárquico, porque él pensaba que la monarquía era la institución tradicional por excelencia, ¿no? Él siempre se había mostrado como partidario de la fórmula monárquica, ¿no? O sea, veía la monarquía, por supuesto, ¿no?, no la monarquía moderna, constitucional, ¿no?, pero la veía mucho más de acorde con la tradición que no el fascismo, ¿no? Y de hecho interviene también, colabora con periódicos monárquicos después de la Segunda Guerra Mundial.
Pero esta colaboración, por ejemplo, en Imperium, esa revista neofascista juvenil, pues hace que cuando de Florencia, donde está unos meses, vuelva a Roma, prácticamente llegar a Roma, y su edificio en el Corso Vittorio Emanuele de Roma, que es donde vivía, se ve ocupado por policía italiana que van a detenerlo, ¿no? Porque lo acusan de ser el intelectual de esos que intentan la reconstrucción del partido fascista, ¿no? Y no solo eso, por la ley Esfelva se prohibía la reconstrucción del partido fascista, ¿no? No solo eso, sino que también lo acusan de ser el autor intelectual de una serie de atentados que algunos grupos neofascistas habían llevado a cabo pues, en esa posguerra, ¿no? Sobre todo habían sido bombas, no habían ocasionado ningún muerto y tal, una bomba en la delegación yugoslava, porque Yugoslavia se había quedado con territorio del Trieste, italianos, y además por las cláusulas de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, pues se ve que Italia le tenía que entregar también un barco de guerra a Yugoslavia, ¿no? Entonces hay algunos de estos militantes neofascistas tienen la intención de ir a poner una bomba en el barco este para que no llegue a manos de la Armada yugoslava, ¿no? Los pillan, los pillan y van a juicio, ¿no? Entonces se ve Ébola que de ideólogo, bueno, él no sabía nada de esto, del tema de los fachos de Acción Revolucionaria, que son los que pusieron las bombas y tal, ¿no? Pero le cae el San Benito, como era un hombre con peso intelectual, ¿no? Le cae el San Benito y lo enjuician. Va a juicio, pues esto estamos hablando del año 50. Bueno, de hecho está medio año en la cárcel, ¿no? Bueno, en la cárcel, más que en la cárcel, en la enfermería, está paralítico y tal, y a juicio lo llevan en una especie de camilla ahí con un par de palos que pillaron, y unos presos lo llevan en andas allí a la sala de juicio, ¿no? Lo sientan en una silla y bueno, tienen sus abogados defensores, pero él también ejerce defensa propia, la suya, ¿no? De hecho, hay un opúsculo editado que se titula Autodefensa, ¿no? En la cual Ébola, pues, lo que escribe es lo que arguyó en el juicio, que si lo enjuician a él, lo enjuician solo por sus ideas y tendrían entonces que anatemizar, pues, las ideas de Platón, dice, de Metternich, cita varios personajes así, ¿no? Que considera, pues, paradigmáticos de un mundo tradicional. Avante creo que también lo menciona, ¿no? Y bueno, sale absuelto. De hecho, la mayoría de los encausados salen absueltos, ¿no? Condenan a varios a 2 o 3 años, los que parece que estaban implicados en esos atentados, pero Bola no tenía nada que ver con ello. Él simplemente había escrito unos artículos de corte tradicional, ¿no? Y bueno, después al cabo de unos años intentaron revisar el juicio y tal, pero no tuvo éxito la fiscalía y no tuvo que volver a prisión, ¿no? Entonces su devenir en relación a los grupos fascistas de después de la Segunda Guerra Mundial es que hubo algunos pues que se inspiraron en el pensamiento tradicional legado por Ébola, y de hecho iban a su casa, el paralítico que seguía, a pedirle consejos, a escucharles, y hubo algunos en concreto como Avanguardia Nazionale, cuyo líder era Stefano della Chiae, o por ejemplo Ordine Nuovo, que tenía a Pino Rauti como principal dirigente, que eran grupos neofascistas nacional revolucionarios, muy críticos con el sistema capitalista, incluso muy críticos con el partido neofascista oficial parlamentario que era el Movimiento Social Italiano, ¿no? Y estos eran grupos muy activistas, que tuvieron mucha, digamos, lucha universitaria, lucha callejera, ya en los años 60, enfrentándose a diferentes partidos comunistas, estudiantes comunistas en las universidades. En el mayo del 68 continuaron teniendo mucho Aún protagonismo. coleaban en mayo del 68. Sí, sí, mucho, mucho, ¿eh? Y además tenían peso en Italia. Y en algunos de los enfrentamientos estos que hubo universitarios, incluso salieron vencedor ante los universitarios maoístas, los calvinistas que también habían, que sobre todo en el 68 era eso, lo que estaba en boga era el maoísmo, el trotskismo también y tal, ¿no?
Y paralelamente a todo eso, ¿vale? Ellos se inspiraron en ébola y de hecho prácticamente la línea de esos grupos de Vanguardia Nacional, Orden Nuevo, pues acabó siendo finalmente línea tradicionalista, ¿eh? O sea, habían asumido los postulados de ébola, incluso ¿Por fin le lo consiguió? reeditan. ¿Eh? ¿Por fin lo consiguió? Sí, sí, aunque ya no tuvieran poder, porque no estaban, ya no eran los que gobernaban un régimen, pero bueno, ahí sí, ahí sí. De hecho, otra cosa es que él, paralelamente a esto, ya en los años 30, él había intentado como formar una orden al estilo pues de lo que fue templarismo, la Edad Media, de gente, pues eso, con vocación metafísica, trascendente, espiritual, de diferentes lugares de Europa, ¿no? Él, bueno, había contactado en la época con, no sé, con Mircea Eliade, con Junger, con el príncipe Anton von Rohan, que era un austriaco que editó una revista que se llamaba Europaische Review en francés, Europaige, que es como se pronuncia en alemán, ¿no? Porque tenía digamos, este impulso europeísta. Ahí, por ejemplo, escribió sin más lejos Ortega y Gasset, entre otros, ¿no? En la revista esta. Y él escribió también Ébola mucho, tenía mucha amistad con von Gleichen, que era uno de los dos fundadores de los Herrenclub, que eran los clubs de los señores, que se habían formado en el seno de los Junkers, de la aristocracia prusiana, ¿no? Alemana, que tenían una ideología muy cercana a la revolución conservadora, ¿no? Eran ideologías eso, pues muy anti-igualitaristas, antiliberales, están por la jerarquía, por la monarquía, por los valores como el honor, etcétera, ¿no? Y entonces con este tipo de gente, él contactó mucho, intentó montar eso, montar una orden, ¿no? Parece que el nombre iba a ser el de corona férrea, corona de hierro, ¿no? Esto tiene reminiscencias medievales, ¿no? En una que existió, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial, él continúa con esta idea. Incluso piensa en quién puede ser como el dirigente de esta orden, ¿no? Una especie como de orden secreta que intente influir entre bastidores, detrás del escenario, influir pues en personas que tengan peso político, cultural, ¿no? Y piensa en el conde Valerio Borghese, que era un héroe de la Segunda Guerra Mundial, de la República Social Italiana, los irreductibles del fascismo desde el 43 hasta el 45, ¿no? Hasta que acaba la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? Este Valerio Borghese era el máximo dirigente de la décima más, que era, por un lado, pues tropas guerrilleras neofascistas que luchaban, pues sobre todo contra los guerrilleros partisanos comunistas en la zona de la República Social Italiana, en el norte de Italia, y también Valerio Borghese tenía flota, ¿vale? Y ya de hecho los tripulantes, marineros, submarinistas de esta décima más habían protagonizado auténticos actos heroicos, como aquellos de ponerse de piloto de un torpedo, ¿vale? Y encaminarse, dirigirse hacia buques británicos, algunos en Gibraltar, y poco antes del impacto, pues irse nadando si les daba tiempo a que la explosión pues, no los reduciera a añicos, ¿no? Y entonces era un personaje, pues que a pesar de que estaba en el bando, perdedor y tal, ¿no? Pues de mucho prestigio, ¿no? Era Y respetado. sí, muy respetado, ¿no? Muy respetado. De hecho, salvó su vida cuando acabó la Segunda Guerra Mundial por todos los contactos que tenía entre la nobleza, políticos y por el prestigio que tenía. Si no, seguramente lo hubieran fusilado, ¿no? Y Ébola había pensado en él porque era además una típica persona de nobles ideales, recta, ¿no? Un príncipe, en el sentido que tenía Ébola de la monarquía y tal, pues un príncipe como dirigente de esta corona férrea. Bueno, que era el nombre que quizá lo de corona férrea era un nombre en el que había pensado más en el periodo de los años 30, mitad de los 40. Igual el nombre ahora que barajaba Ébola sería otro para esta orden, ¿no? Lo que sucedió es que en el año 1970 el príncipe Valerio Borghese pues era la
cabeza principal del golpe de Estado frustrado contra el régimen italiano, ¿no? Hubo un golpe de Estado y él era el máximo dirigente. Fracasó el golpe de Estado, Valerio Borghese se tuvo que exiliar aquí en España, muy años después, no sé si fue en el 75, ¿no? Se exilió en el 70, que fue cuando el golpe de Estado, y murió aquí en España. Y ya con la muerte de Valerio Borghese, parece que ya Évola, ya mayor también, pues ya desistió un poco de esta idea, de esta ilusión que siempre había tenido de montar esta orden, ¿no? Algunos seguidores suyos montaron algo parecido, que fueron el grupo de los Dioscuros, recuerda Polus y Castor, esos gemelos de la mitología griega, uno era mortal y otro inmortal, porque era uno hijo de Dios y el otro no, ¿no? Vale, vale. Sí, sí, pues estos Dioscuros eran, no se sabía quiénes eran, ¿no? Pero elaboraron una serie de textos muy, muy interesantes de carácter tradicionalista, muy pro-neoplatónicos, muy pro-plotino, interesantes, ¿no? Y se ve que tuvieron contacto directo con Ébola. Pero no se conoce quiénes eran, ¿no? Era un poco orden también, un poco secreta, ¿no? Bueno, Sí, sí. última pregunta para ir acabando ya. Sí. Y dejaremos cosas en el tintero, soy consciente, pero ya llevamos hora y media. Vamos, Da sí, es para que da mucho, da para mucho, ya te digo. No, Si en no, un ya lo veo, ya futuro lo veo. Si en un futuro se te pasa por No, la no, cabeza tratar algún otro tema, me lo comentas, habrá ¿eh? habrá segunda parte si tiene éxito. Y además, como ahora ya, bueno, ya he podido comprender un poquito más a este señor Ébola, pues haré preguntas más concretas. Yo entrevistando soy una calamidad, yo hoy quería, por eso te he dejado soltado y tal, y procuro interrumpir lo menos posible, pero ya una cosa como el broche. Yo de la asistencia de este señor me enteré por alguna tertulia política, pero no en el sentido de el PP ha hecho esto, Vox y no sé qué, y están pactando, sino en un sentido más profundo, ¿no? Que me encontré en un podcast. Y ahora se me ha olvidado el nombre. Y se le nombraba mucho a otros autores, a René Guénon, la Nueva Derecha, el no sé qué, etcétera, etcétera, y otros autores de izquierda. Pero bueno, que ya se veía que no era el día a día de la política tan rastrero de que me quitas un voto, que... En fin, estas cosas, ¿no? Y yo lo nombraron mucho, pero ¿sigue siendo influyente actualmente su pensamiento en algún grupo Sí, político? sí. Aparte de estas cosas marginales, porque esto que tú me has dicho es claramente marginal, ¿no? Sí, sí. De hecho, no hace mucho comentaba Ernesto Milá que, de hecho, fue a mí el que me introdujo, ¿no? En el pensamiento así tradicional, ¿no? Y en Ébola, ¿no? Allí en primera mitad de los 80, ¿no? Y él comentaba que últimamente, ¿no? En Italia, por ejemplo, tenía muchísimo peso, pero ya dentro del ámbito digamos, de la intelectualidad académica, oficial, ¿no? Que no había más remedio que considerarle como uno de los grandes filósofos. Yo comentaba, no sé si entre los 2 o 3 mejores filósofos italianos del siglo XX, y que ya incluso los que no eran para nada partidarios de las ideas que él transmitió, que eran las ideas de la tradición, en definitiva, no tenía más remedio que conocer su valía y ¿no? Que estaba en pleno auge, ¿no? Más que nunca, ¿no? De hecho, sí. Y sí, sí, bueno, desde prácticamente, no sé qué te diría, desde los años, quizá empezó en los 70, 60, se montaron un montón de grupos ebolianos en Italia, en diferentes localidades de Italia. Bueno, quien tiene los derechos de los libros de ébola es la Fundazione Julius Ébola, que está presidida por Carlo Terracciano, un personaje muy interesante también, al que es interesante leer. Bueno, hubo diferentes y hay diferentes grupos, revistas. Renato del Ponte era otro personaje que ha escrito muchos libros sobre la tradición romana, siempre inspirados en las directrices que Ébola enseñó. Renato del Ponte murió hace un par de años. Estuve aquí dando una conferencia en el 30º aniversario de la muerte de Ébola en Madrid, a la que pudimos asistir. Pero sí, Carlo Terracciano es otro intelectual de peso también, que es muy, muy eboliano. Después hay revistas como Orión, hay diferentes revistas
por Italia con mucha fuerza. Y fuera de Italia, pues bueno, ya no tiene el mismo peso que en Italia. En Italia la verdad es que mucho, mucho. Incluso grupos de música, ¿eh? Hay grupos de música un poco alternativos que algún LP, ¿eh? Lo tiene dedicado a Julio Sévola y empieza con alguna cita de Caramba. Évola, ¿no? Sí, sí. Y bueno, fuera de Italia, sí oficialmente que haya centros ebolianos, bueno, quizá destaca en el mundo de habla hispana el CEDA, que es el Centro Boliano de América, ¿no? Que lidera Marcos Guío desde hace ya, pues, 30 años tranquilamente, ¿no? Y sí que, bueno, en otros países, pues, la verdad, bueno, en Francia hay también gente muy inspirada por, intelectuales muy inspirados por el pensamiento eboliano, Philippe Bailet, tengo el prólogo que realiza un libro de ébola, un prólogo, no sé si son 60 páginas, exquisito, ¿no? Sí, si fuera de Italia, por ejemplo, en Inglaterra, Troy Southgate, es un personaje también, bueno, curioso porque hace una especie de sincretismo de diferentes ideas, pero es también muy eboliano. De hecho, tuvo a bien traducirme dos libros Caramba. al inglés, están editados en inglés, que es el Abola Against Fatalism, Abola frente al fatalismo, y The Man of Tradition, el hombre de la tradición, también lo editó en inglés Troy Southgate, ¿no? Por cierto, en portugués también está El hombre de la tradición o Homem da Tradição, también está traducido, ¿no? Pero sí, sí, no tanto como en Italia, pero sí, sí, hay ebolianos, bueno, como centros, quizás no haya muchos, pero seguidores de ébola sí que hay un montón de países. Pero en ébola sí, en Italia ha pegado un subidón. Bueno, desde que murió ébola, digamos, sus libros se empezaron a reeditar un montón, pero en los últimos años ha pegado un subidón considerable, sí. Bueno, y los ecos me llegaron a mí fue cuando investigué y investigando descubrí que tú eras uno de los prohombres del Sí, tema. bueno, aquí en España hay gente que la verdad es que domina mucho, ¿eh? Y que con los cuales tengo una relación muy estrecha, ¿no? Pero sí, bueno, uno hace lo que puede, ¿no? Por transmitir esta sabiduría perenne con la ecuación personal, como decía Ébola, propia suya, ¿no? Él decía que tenía una doble ecuación personal ya desde nacimiento, de jovencito, que era un impulso hacia la trascendencia y hacia la acción, la vía de la acción, ¿no? Y bueno, y quizá pues uno también se ha identificado siempre con ese doble impulso. A mí lo trascendente, lo de lo alto, la metafísica, siempre me ha llamado mucho, creo que es lo que no se le puede amputar, ¿no? La dimensión trascendente al hombre es emascularlo, es decapitarlo, ¿no? Animalizarlo en definitiva. Y bueno, sí, el arquetipo del guerrero siempre me ha atraído, ¿no? De hecho, te comentaba antes lo de las órdenes del medievo ascético-militares, esos reunían las dos funciones, ¿no? La espiritual y por otro lado también la vía del milites, ¿no? Con los, con los valores que el milites conlleva, ¿no? No quiere decir que el milites esté, digamos, promoviendo la guerra, ¿no? Continuamente, es lo contrario, en el quehacer, en el cada día, pues sus valores, el espíritu de sacrificio, de esfuerzo, superación, disciplina, obediencia, pues yo creo que harán que la vida de uno sea más digna, ¿no? Y además ya dicen, ¿no? Que quizás el militar es siempre el que más intenta evitar la guerra. Ya vemos hoy en día cómo están los políticos de la Unión Europea que parece que nos Sí, quieren sí. abocar al conflicto de Ucrania, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues oye, pues yo creo que con esto es un como he dicho antes, un broche de oro. Me salen todos los tópicos del mundo cuando hablo. Eh, Ah, sí, bien. eso me da mucha rabia decir esas tonterías. Pero bueno, que acabamos bien. Y entonces, si te parece bien, nos despedimos ya. Y puede que haya segunda parte, porque yo creo que sí, o puede es proponérselo. Desde luego eres uno de los invitados que tengo más a mano, o sea que Sí, me tiene ese. No hace falta que nos pongamos ni por contacto vía internautica y tal, ¿no? Cara a ni cara, nada, directamente cara a cara. Bueno, durante pues nada, 5 días de la semana nos vemos. pues Bien. ya, si alguien no lo conocía, Eduardo Alcántara, sus libros, pone Eduardo Alcántara Ébola en Google y ya, yo creo que ya en la primera página
Sí, Y si alguien quiere también leer artículos de uno y tal, el blog Septentrionis Lux, Luz del Norte. No todos los que hay es mío, también hay de un buen amigo mío de toda la vida, de que era pequeñito, que es Joan Moncau, pero ya veréis ahí que sí que tengo, bueno, un montón de escritos. Septentrionis Lux, por si alguien también quiere leer algo. tienes, Sí, Luz del pues, Norte, ¿no? pues muy bien, pues no queda más que despedirnos y bueno, y como siempre digo, si os ha gustado, poned un me gusta y esas cosas, y podéis hacer todos los comentarios, incluso hacer preguntas para un posible para una posible segunda parte que, como ya os he dicho, va a ser muy fácil. Y bueno, pues nada más, pues hasta la Pues sí, próxima. ha sido un placer, Ricardo, Muy te bien, hayas acordado de mí. Pues venga, vale. No me bueno, acordaba, es que te veo cada día casi. Hasta sí, luego. hasta luego.